Para alguien tan paranoico, inteligente y despiadadamente sospechoso como Voldemort, parece muy poco posible que alguien como Snape pudiera engañarlo como agente doble justo frente a su nariz durante tantos años. Bueno, no tiene nariz, pero entienden. Su absoluta confianza en Snape, la cual dura hasta el final, parece casi imposible de explicar. Después de la primera derrota de Voldemort, Snape pasó años dando clases en Hogwarts y mantuvo una relación cercana con Dumbledore. Con el tiempo, se convirtió en uno de los confidentes más cercanos de Dumbledore. Voldemort, por otro lado, no era solo sospechoso por naturaleza, fue uno de los mejores legeremantes que hayan existido, capaz de atravesar las mentes de otras personas y extraer sus pensamientos, memorias y emociones, en el momento en que lo deseara. Por eso, a veces me pregunto cómo es que Snape logró mantenerse firme frente a Voldemort durante años, mentirle directamente a la cara y nunca ser atrapado. La pregunta obvia aquí es ¿por qué Voldemort no examinó la mente de Snape y descubrió que su más valioso espía en realidad trabajaba para Dumbledore? Hoy vamos a hablar de todo eso y más mientras descubrimos el mejor logro de Snape, engañar a Voldemort. La primera y más sencilla explicación se liga a la arrogancia de Voldemort. Tenía lo que podemos considerar un patrón patológico de exceso de confianza en sí mismo. Se creía más poderoso, más inteligente e importante que cualquiera que lo rodeara. Y esa misma creencia afectó toda decisión que tomó. Asumía que nadie podía entender la magia de manera tan profunda como él. Eso contribuyó a la forma tan descuidada en la que trató a sus Horrocruxes. Asumió que nadie descubriría la sala de los menesteres porque se creía lo suficientemente astuto como para ser el único capaz de encontrarla. Subestimó el poder del amor y una y otra vez no consideró la posibilidad de que las personas que él consideraba inferiores pudieran entender cosas que él no. Su relación con los mortífagos se basó en exactamente ese mismo principio. Voldemort no creía necesitar lealtad genuina porque le parecía que trabajar con miedo era suficiente, y por eso no le pidió a ningún mortífago jamás hacer un juramento inquebrantable. Para él, la idea de traicionar al Señor Tenebroso era más que suficiente. ¿Quién se atrevería? Me imagino que la arrogancia sin duda tuvo un papel que jugar en su relación con Snape, incluso si lo respetaba. De hecho, la posibilidad de que alguien deliberadamente lo engañara durante años parecía casi absurda. La traición sí existía entre sus seguidores, y Voldemort estaba al tanto de la cobardía y de la deslealtad, pero esas traiciones normalmente se manifestaron como personas que lo abandonaron cuando parecía que había sido derrotado de una vez por todas. Snape fue algo diferente. Snape voluntariamente regresó a Voldemort cuando recuperó el poder. Estaba muy cerca de él, le daba información, participaba en reuniones de mortífagos y sabía que se arriesgaba a tortura y muerte cada vez que entraba a la habitación. Supongo que la idea de que alguien pudiera ponerse en peligro mortal por lealtad a una mujer muerta era algo muy difícil de comprender para Voldemort. Este es otro ejemplo de que no es capaz de comprender el amor y eso es su talón de Aquiles. Pero este es el punto. No creo que la arrogancia explique por completo lo que pasó, y una de las cosas más importantes que quiero decir es que no tenemos razón para creer que Voldemort nunca intentó leer la mente de Snape. Creo que esta pregunta frecuentemente se hace en el contexto de que quizá a Voldemort se le olvidó que existía la legeremancia, pero la realidad quizá sea que Voldemort puso a prueba a Snape una y otra vez. Cada reunión que tenía con Voldemort podía llevar a que se cuestionara su lealtad, y después del regreso de Voldemort en el Cáliz de Fuego, Snape tuvo que explicar muchas cosas. No solo no regresó inmediatamente cuando Voldemort invocó a los mortífagos, sino que ahora era profesor en Hogwarts y un sirviente confiable de Dumbledore. En este momento, había intervenido con Quirrell en el primer año de Harry. Constantemente se le puso en situaciones en las cuales sus acciones podían interpretarse como que ayudaba a Harry Potter. Desde la perspectiva de Voldemort, había muchas razones para mantenerlo vigilado. De hecho, no encajaría muy bien con el personaje de Voldemort que nunca hubiera intentado atravesar la mente de Snape, considerando el contexto. Pero Snape tiene buenas razones para todo esto, o al menos así parece. Aquí va un ejemplo de cuando es cuestionado por Bellatrix. Continúa, Bellatrix. ¿Por qué no te fías de mí? Por un centenar de motivos, le espetó ella, al tiempo que rodeaba el sofá y dejaba su copa en la mesa con aire decidido. ¿Por dónde quieres que empiece? A ver, ¿dónde estabas cuando cayó el Señor Tenebroso? ¿Por qué no lo buscaste cuando desapareció? ¿Qué has hecho todos estos años que has pasado con Dumbledore? ¿Por qué impediste que el Señor Tenebroso se hiciera con la piedra filosofal? ¿Por qué no regresaste de inmediato cuando él renació? ¿Dónde estabas hace unas semanas cuando luchamos para recuperar la profecía para el Señor Tenebroso? ¿Y por qué sigue Harry Potter con vida, Snape, si lo has tenido a tu merced durante 5 años?
Hizo una pausa, su pecho subía y bajaba al compás de su respiración y tenía las mejillas encendidas. Narcisa permanecía inmóvil detrás de ella, sentada y tapándose la cara con las manos. Snape sonrió. Antes de contestarte, sí, Bellatrix, te voy a contestar, te diré que puedes transmitirles mis palabras a los que susurran a mis espaldas y cuentan historias de mi supuesta traición al Señor Tenebroso. Pero también, antes de contestarte, respóndeme tú a una cosa. ¿De verdad crees que el Señor Tenebroso no me ha hecho ya todas esas preguntas? ¿Y de verdad crees que si no le hubiera dado respuestas satisfactorias, estaría aquí sentado, hablando contigo? Ya sé que él te cree, pero ¿crees que se equivoca? ¿O que lo he engañado? ¿Que he engañado al más grande de los magos, el más diestro en legeremancia que jamás ha habido? Bellatrix no respondió. Por primera vez parecía un poco desconcertada. Snape no insistió en su argumento. Tomó su copa, bebió un sorbo de vino y continuó. ¿Me preguntas dónde estaba cuando cayó el Señor Tenebroso? Me hallaba donde él me había ordenado estar, en el colegio Hogwarts, porque quería que espiara a Albus Dumbledore. Supongo que sabrás que fue el Señor Tenebroso quien me mandó trabajar allí. Bellatrix asintió levemente y luego despegó los labios, pero Snape se le adelantó. ¿Me preguntas por qué no lo busqué cuando desapareció? Pues por la misma razón por la que no lo hicieron Avery, Yaxley, los Carrow, Greyback y Lucius. Inclinó un poco la cabeza al tiempo que miraba a Narcisa, y también muchos otros. Creí que él estaba acabado, y no me enorgullezco de ello. Me equivocaba, lo admito, pero si él no hubiera perdonado a los que entonces perdimos la fe, ahora conservaría muy pocos adeptos. «Me tendría a mí», exclamó Bellatrix con fervor. «Yo pasé muchos años en Azkaban por él». «Sí, eso fue admirable, desde luego», admitió Snape con tedio. «Claro que desde la prisión no podías ayudar mucho, pero el gesto fue sin duda muy considerado». «¿El gesto?», chilló ella tan furiosa que parecía desquiciada. «Mientras yo soportaba a los dementores, tú estabas muy cómodo en Hogwarts haciendo de mascota de Dumbledore». «No exactamente», la corrigió Snape. «Dumbledore no quería darme el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, ya lo sabes. Por lo visto, temía que eso pudiera provocarme una recaída, tentarme a volver a las andadas. ¿Fue ese tu gran sacrificio por el Señor Tenebroso? ¿No enseñar tu asignatura favorita? ¿Por qué te quedaste allí tanto tiempo, Snape? ¿Seguías espiando a Dumbledore para un amo al que creías muerto?» «No, nada de eso. Y el Señor Tenebroso está muy satisfecho de que no abandonara mi empleo porque cuando regresó, yo poseía 16 años de información sobre Dumbledore. Un regalo de bienvenida mucho más útil que un sinfín de recuerdos de lo repugnante que es Azkaban». Lo primero que voy a decir es que Snape destruye a Bellatrix aquí. Este momento del misterio del príncipe también muestra que Snape no se comporta como alguien cuya historia jamás ha sido desafiada. Sus respuestas están pulidas, se anticipa a las acusaciones y tiene explicaciones preparadas para casi cada sospecha que pudiera existir sobre los últimos 16 años. Cuando le pregunta sobre por qué no regresó después de la resurrección de Voldemort, Snape dice que aparecer demasiado pronto hubiera destruido el puesto que había pasado años construyendo. Si todos los detalles son ciertos, eso es tema aparte. La historia de Snape es coherente internamente, y lo más importante es que Voldemort parece que la aceptó. Esto nos lleva a la parte más importante de la defensa de Snape, la oclumancia. Si Voldemort intentaba usar legeremancia contra él, resulta que Snape estaba perfectamente bien equipado para resistirla. Sabemos gracias a la Orden del Fénix que Dumbledore elige a Snape para que le enseñe a Harry oclumancia. Dumbledore intenta impedir que Voldemort entre a la mente de Harry, en lugar de enseñarle a Harry él mismo o de escoger a otro profesor. Confía en Snape para esto. Esto me dice que estaba entre los mejores practicantes de esta habilidad, incluso mejor que Dumbledore. «No tienes sutileza, Potter», replicó Snape, sus ojos oscuros centelleando. «No entiendes la delicada diferencia. Es una de las deficiencias que hace que seas lamentable en pociones». Snape se detuvo un momento, aparentemente para saborear el placer de insultar a Harry antes de continuar. «Solo los muggles hablan de leer la mente. La mente no es un libro que se pueda abrir a voluntad y ser examinado a placer. Los pensamientos no están grabados en el interior del cráneo para ser leídos por cualquier invasor. La mente es algo complejo y con muchas capas, Potter. O al menos la mayoría de las mentes lo son», sonrió burlonamente. «Es cierto, sin embargo, que aquellos que son maestros de legeremancia pueden, bajo ciertas condiciones, sumergirse en las mentes de sus víctimas e interpretar correctamente lo que encuentran. El Señor Tenebroso, por ejemplo, casi siempre sabe cuando alguien le miente. Solo aquellos cualificados en oclumancia son capaces de cerrar esos sentimientos y memorias que contradicen la mentira y de ese modo mentir en su presencia sin ser detectados». No importando lo que Snape dijera, la legeremancia le sonaba como leer la mente y no le gustaba en absoluto. La legeremancia frecuentemente es tratada por los fans como si fuera un detector de mentiras mágico. Voldemort ve los ojos de alguien, busca un secreto revelador y descubre la verdad, pero los libros lo describen de manera mucho menos directa. La legeremancia le permite a un mago acceder a pensamientos, memorias, emociones y asociaciones mentales, pero no da de inmediato una transcripción objetiva de todo lo que ha pensado una persona. La mente es caótica.
Las memorias aparecen en fragmentos, las emociones pueden superarlos, y lo más importante, un oclumante entrenado puede resistirse al intruso. Es decir, que alguien con una extremadamente buena habilidad en oclumancia no necesariamente tiene que cerrar la puerta cada vez que alguien intenta entrar. De hecho, para alguien en la posición de Snape, hacerlo hubiera sido sospechoso. Si Voldemort intentaba examinar la mente de Snape y se encontraba con un muro impenetrable cada vez, se preguntaría por qué Snape estaba ocultando algo. Sospecho que por eso la habilidad real de Snape involucró algo sutil. Eliminar ciertos recuerdos, controlar sus respuestas emocionales y encerrar lo que sabía. Permitirle a Voldemort encontrar precisamente los pensamientos que apoyaban la historia que Snape quería que el Señor Tenebroso creyera. Snape también tenía una gran ventaja. Muchas de las emociones que pudo haber encontrado Voldemort eran genuinas. Snape en verdad odiaba a James Potter y resentía a Harry. Le fascinaban las artes oscuras. En algún momento se había unido a los mortífagos por voluntad propia, y sí sentía desprecio por muchas de las personas que lo rodeaban. Su personalidad no tuvo que ser creada desde cero para engañar a Voldemort. Y si Voldemort examinaba la mente de Snape y encontraba amargura contra Harry, resentimiento hacia James, recuerdos de sus humillaciones en Hogwarts o años de fascinación con la magia oscura, ninguna de esas cosas hubieran sido falsas. Esto hacía que leer a Snape fuera extremadamente difícil. La mentira estaba adornada con verdades. Desde la perspectiva de Voldemort, el odio de Snape hacia Harry tenía sentido. Harry se parecía a James, Snape odiaba a James. No había necesidad de que Snape fingiera odiar a Harry porque ya lo hacía. Esto creó un disfraz psicológico casi perfecto. Voldemort podía buscar odio y encontrar odio. Podía buscar resentimiento y encontrar resentimiento. Lo único que tenía que ocultar era la razón por la cual seguía sirviendo a Dumbledore, Lily Potter. Y esta quizás sea la razón más importante por la que Voldemort nunca comprendió a Snape. Voldemort sabía que Snape alguna vez había amado a Lily. Snape hasta le pidió que le perdonara la vida. Pero me imagino que Voldemort interpretó eso a través de solo lo que entendía. Parece que interpretó este amor de Snape por Lily como solo una obsesión pasajera, algo físico o posesivo que desaparecería después de su muerte. Voldemort podía entender desear a alguien, pero no lo que era amar a alguien de manera tan profunda que su muerte permanentemente cambie el curso de tu vida. Del extremo de su varita salió la cierva plateada. Se posó en el suelo del despacho, dio un brinco y saltó por la ventana. Dumbledore la vio alejarse volando y cuando el resplandor plateado se perdió de vista, se volvió hacia Snape y con lágrimas en los ojos le preguntó: ¿Después de tanto tiempo? Siempre, dijo Snape. Voldemort buscaba traición usando herramientas diseñadas para descubrir pensamientos ocultos, pero la motivación subyacente fue algo que Voldemort nunca pudo entender, incluso cuando estaba frente a él. La lealtad de Snape a Dumbledore no se basaba en la admiración por Dumbledore. Se basaba en la culpa, el dolor, el amor y un obsesivo deseo de expiar los pecados que había cometido que habían llevado a la muerte de Lily. Ese es precisamente el tipo de emociones que Voldemort subestimaba constantemente. La incapacidad de Voldemort de comprender el amor una y otra vez lo llevó a tener errores al leer las conductas de otras personas. Nunca entendió por qué el sacrificio de Lily protegió a Harry, ni por qué Narcisa Malfoy le mintió en el Bosque Prohibido, con la idea de recuperar a su hijo. Y no entiende por qué Harry está dispuesto a caminar hacia su propia muerte. Por eso, al menos desde el punto de vista de Voldemort, la explicación de Snape para su conducta era mucho más racional que la verdad. Pero para llegar a ese punto, Snape tenía que diseñar una historia, una que pudiera explicar por qué un supuestamente leal mortífago que había sobrevivido a la caída de Voldemort, evitado Azkaban y había pasado 13 años trabajando para Dumbledore, no era un traidor. Su explicación, básicamente, es que había sido un oportunista. Una vez que Voldemort desapareció, Snape lo creyó derrotado y prefirió mantenerse con vida en lugar de una lealtad ciega. Convenció a Dumbledore de que había cambiado de bando, aseguró su lugar en Hogwarts y se mantuvo cerca del único mago que Voldemort consideraba su mayor enemigo. Y entonces, cuando Voldemort regresó, Snape presentó esos años no como evidencia de traición, sino como la razón de que era alguien útil. Había conseguido la confianza de Dumbledore y estaba posicionado perfectamente en su círculo íntimo. La verdadera razón de Snape para cambiar de bando era mucho más extraña desde la perspectiva de Voldemort. Traicionó a Voldemort antes de que los Potter habían sido asesinados. Después de enterarse de que la profecía podía llevar a la muerte de Lily, Snape fue con Dumbledore y le rogó que la protegiera. Después del asesinato de Lily, se dedicó a proteger a Harry. Nada de esto era racional según la perspectiva de Voldemort del mundo. Snape arriesgaba todo por alguien que ya no podía recompensarlo, protegerlo ni saber lo que hacía. Eso era algo casi incomprensible para Voldemort. Snape también afianzó su posición al darle a Voldemort información genuina. Esto es parte esencial de todo agente doble. Si todo lo que Snape le dijera a Voldemort fuera falso,
Con el tiempo, el patrón se volvería obvio. En su lugar, Dumbledore parece haber entendido que Snape a veces tenía que darle inteligencia precisa para preservar su credibilidad. Es decir, que Voldemort una y otra vez recibió información por parte de Snape que era correcta, y cada vez que tenía razón, Snape mejoraba su posición. El mejor ejemplo viene antes de la batalla de los 7 Potter, cuando Snape le da a Voldemort información precisa de la fecha en la que Harry será movido de Privet Drive. «Tendrás que darle a Voldemort la fecha correcta de la partida de Harry de la casa de sus tíos», dijo Dumbledore. «No hacerlo levantaría sospechas, porque él cree que estás muy bien informado. Sin embargo, debes sugerir la idea de emplear señuelos. Supongo que de ese modo garantizaremos la seguridad de Harry». Snape podía dar información que muy pocos mortífagos podían conseguir, y esa información solía ser precisa. Voldemort tenía otra buena razón para confiar en él. Había matado a Dumbledore. Si había dudas sobre Snape antes de eso, la muerte de Dumbledore debió ser la prueba máxima de su lealtad. Desde la perspectiva de Voldemort, Snape había hecho algo que ningún espía ordinario podría falsificar. Había asesinado al líder de la Resistencia, el único mago al que Voldemort temía, directamente frente a varios testigos. Luego escapó de Hogwarts junto a los mortífagos y tomó su lugar en el nuevo régimen de Voldemort. Por supuesto que Snape solo seguía las instrucciones de Dumbledore: proteger a Draco de convertirse en un asesino, cuidar sus historias con Voldemort y posiblemente aliviarle a Dumbledore una muerte mucho más dolorosa de una maldición que ya se esparcía por su cuerpo. Pero Voldemort no sabía nada de esto. Para él, lo que pasó en la Torre de Astronomía se veía exactamente como lo que era. Snape eligió a Voldemort en lugar de a Dumbledore. Voldemort no construyó un sistema para garantizar devoción, construyó un sistema en el cual la traición era algo impensable, según él, porque las consecuencias eran horribles. Voldemort esperaba que el terror lograra lo que la confianza no. Snape se aprovechó de esa desventaja. Pero detrás de todas estas explicaciones está la mayor debilidad de Voldemort. Creía que entendía a Snape. Voldemort pudo creer que Snape era sirviente de Dumbledore solo por conveniencia. Pudo creer que Snape regresó con los mortífagos porque Voldemort se había recuperado. Pero lo que Voldemort no se imaginó era que Snape ya había elegido su bando años antes, no porque Dumbledore lo asustara más, ni porque le ofreciera más poder, ni porque Snape creyera que la Orden iba a ganar. Lo eligió porque Voldemort mató a Lily. Al final, la incapacidad de Voldemort de entender esto importó más que cualquier cantidad de legerdemancia. Podía entrar a la mente de Snape, poner a prueba sus recuerdos, sus explicaciones y medir su miedo. Pero la fuerza que alimentaba todo el engaño de Snape era la misma fuerza que Voldemort había subestimado desde la noche en la que había intentado matar a Harry Potter: el amor. Y eso es todo por hoy. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.